amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos continúe bendiciendo. Es un privilegio y una bendición una vez más poder estar en compañerismo espiritual alrededor de la palabra de Dios, sabiendo y reconociendo el significado del porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, sabiendo y reconociendo el porqué de cada uno de nosotros en el tiempo en que estamos viviendo, cuál es el origen, cuál es el significado y cuál es el propósito de nuestra existencia en este planeta Tierra. Como conocedores del programa divino, como fieles creyentes en el libro de los libros que es la Biblia, el manual de Dios, ese libro que ha sido el motivo por el cual millones de seres humanos han perdido la vida y han sido renegados a lo peor de la existencia humana, pero que también ese libro ha sido el que ha hecho que cada ser humano conozca y reconozca el porqué de su existencia en este planeta Tierra, que conozca y reconozca al dador de la vida, que logra entender y comprender el lector de ese libro bajo la guianza del Espíritu Santo, bajo la guianza del dador de la vida, esos hombres y mujeres que pusieron su alma, pusieron su espíritu al conocimiento de la palabra de Dios, le dieron un significado a la vida terrenal, le dieron un significado al porqué de su existencia en este planeta Tierra. Y ese es el motivo por el cual hombres y mujeres en este planeta Tierra dejaron el legado de la fe en el dador de la vida, del porqué de su existencia como seres humanos en este planeta Tierra, como creyentes en el dador de la vida, como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, sabiendo y reconociendo el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra. Cada ser humano, cada creyente en Jesucristo, cada lector del libro de los libros, nos hemos hecho alguna vez la pregunta. Y esa pregunta que cada ser humano se debería de hacer, nosotros no la hicimos y nos la contestamos por la gracia divina. Y la pregunta es el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra. Y cuando por la gracia divina, como seres creyentes en el dador de la vida, recibimos la respuesta, y es de que cada individuo, cada hombre y mujer hemos venido con el propósito de cumplir escrituras de bendición en este planeta Tierra. Hemos venido como representantes de todos esos hombres y mujeres de la historia que dejaron su legado, que dejaron su fe, que dejaron su testimonio vivo como creyentes en el dador de la vida, como creyentes en Jesucristo. Cuando nosotros como seres humanos nos damos cuenta de que tenemos un propósito en específico, y ese propósito en específico como hijos de Dios no es de vivir como todos los vivientes que forman una sociedad, pertenecen a un sistema religioso, y a través de ese avivamiento del espíritu los seres humanos se sienten realizados en este planeta Tierra, pero sin el más mínimo conocimiento del porqué, del verdadero origen de su existencia en este planeta Tierra. Por eso es que vemos tantos seres humanos hablando de la prosperidad económica, hablando de la prosperidad física, inventando todo ese círculo de todas esas ideologías, no solo apoteósicas de la venida del Mesías, sino de todos esos inventos de las iglesias de la prosperidad, sin darse cuenta en lo más mínimo del ser humano, que lo que verdaderamente es alma viviente. Y como hombres y mujeres que hemos hecho contacto con nuestra alma
como hombres y mujeres que estamos conscientes del significado de la vida, que tenemos por la gracia divina la revelación del Espíritu Santo, que gracias al dador de la vida, a través de su Espíritu Santo podemos ver los misterios de la Biblia, esos misterios que fueron y están ocultos para todos esos hombres y mujeres que a través de su avivamiento religioso, lo único que ellos buscan es la prosperidad psicológica, prosperidad física, prosperidad intelectual. Los hijos e hijas de Dios lo que buscan es la paz del alma, la paz del dador de la vida en su alma. Cuando recibimos el conocimiento de la palabra de Dios, cuando recibimos el conocimiento bíblico, cuando estamos conscientes y seguros de que somos los hombres y mujeres que continuamos el legado de todas esas profecías bíblicas, de todos esos misterios ocultos para los religiosos, ocultos para las sociedades bíblicas, ocultos para las sociedades de este planeta Tierra. Cuando descubrimos eso tan maravilloso que el Espíritu Santo hace, nos damos cuenta que somos el legado de todos esos hombres y mujeres que comenzaron la trayectoria de la predicación del mensaje del Evangelio eterno. Entre todos esos personajes tan maravillosos, los que dieron testimonio en carne propia, los que hablaron de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los que dieron testimonio de que anduvieron con el amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Luego encontramos a los que dieron testimonio, que oyeron, vieron y recibieron al Espíritu Santo dentro de ellos. Era el mismo Señor Jesucristo alimentando el alma de cada uno de estos maravillosos personajes. Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, William Marion Branham, Policarpo, millones de seres humanos que estuvieron en este planeta Tierra dando testimonio del cumplimiento de las revelaciones bíblicas, dando testimonio de lo que es el Espíritu Santo dentro de cada individuo, dando testimonio de los misterios de las Escrituras, hablando de las profecías bíblicas. Cuando descubrimos el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, cuando descubrimos cuál es el verdadero origen de los hijos de Dios que tienen alma en este planeta Tierra, no caemos en las garras de los engañadores del alma, esos engañadores que el único propósito que tienen siendo instrumento del Edén de Satanás, siendo instrumento de la quinta dimensión, su única misión es destruir el alma del ser humano. Y cuando hablamos de destruir el alma del ser humano, no estamos hablando de un pueblo, de una ciudad, de un país, de un continente. Estamos hablando de todo el planeta Tierra. Estamos hablando de los hombres y mujeres de colores blancos, negros, amarillos, rojos, piel trigueña. Estamos hablando del Edén de Satanás a través de los engañadores del alma, que su única misión es destruir el alma del ser humano. Pero ¿cuál es la misión de los hijos de Dios? De aquellos que se atreven a ser hijos de Dios, de aquellos que se atreven a correr al campo de batalla, de aquellos que se atreven a enfrentar al sistema religioso, de aquellos que se atreven a enfrentar a esos engañadores del alma, de aquellos que se atreven a enfrentar el Edén de Satanás. Tenemos a Policarpo, tenemos a Pablo, Ireneo, Colombo, Martín, Lutero, tenemos millones de representantes de Dios en la tierra que se atrevieron a enfrentar a los engañadores del alma. Que de nuestra existencia en este planeta Tierra deberíamos de cada segundo de nuestra existencia en este planeta Tierra vernos en el espejo de la palabra, vernos en el espejo del Espíritu y ser sinceros con nosotros mismos. Si somos parte de los seres vivientes que les fascina estar en el chiquero religioso, que les fascina ser parte del Edén de Satanás,
o si somos los hombres y mujeres que continuaremos el legado de los hijos de Dios, el legado de esos hombres y mujeres que conocieron el misterio de la fe, que conocieron el misterio de todo lo que Dios había hablado por sus profetas en el Antiguo Testamento, de todo lo que el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento puso en el alma y en el corazón de los seres vivientes en este planeta Tierra. Deberíamos de vernos en el espejo de la palabra. Deberíamos de ser sinceros con nosotros mismos, qué es lo que somos. Si somos religiosos de este sistema del Edén de Satanás, o si somos los hijos e hijas de Dios, que continuaremos el legado de esos hombres maravillosos. ¿Cuál es el origen de nuestra existencia en este planeta Tierra? ¿Qué es lo que hemos venido a hacer a este planeta Tierra? Ser parte de un sistema, hacer lo que el sistema hace, hacer lo que la religión hace, hacer lo que Babilonia la Grande hace junto con sus rameritas babilonitas pequeñas, o hacer lo que los hijos de Dios hicieron, enfrentar al mundo de los espíritus de la quinta dimensión, poner al descubierto a los engañadores del alma, pero por sobre todas las cosas, predicar a Jesucristo como el único y soberano Dios, predicar el nombre de Jesucristo como el único nombre dado a los hombres en el cual se puede ser salvo. Cuando vemos la maldad de los hombres, cuando vemos a los engañadores del alma, cuando vemos el Edén de Satanás manifestado en todos los sistemas en este planeta Tierra, porque no estamos hablando de trasnochados que se dicen llamar ungidos de carpas catedrales, que se hacen dueños de un continente. Estamos hablando del Edén de Satanás, que está manipulando y controlando a todos los sistemas del mundo, controlando y manipulando a ungidos de carpas catedrales, controlando y manipulando a papas que se dicen llamar representantes de Dios en la tierra, controlando y manipulando a todos esos bastardos que se prestan por intereses bastardos al sistema religioso para engañar el alma de los seres humanos. ¿Quiénes somos? Si somos los cobardes que corremos a la religión y al sistema religioso, o somos los hijos de Dios que tenemos el espíritu que tuvo Pablo, Ireneo, Colombo, Martín Lutero, Wesley, William Marion Branham, un representante de Dios en la tierra de pleno siglo XX, que dijo y se enfrentó al sistema religioso, puso al descubierto al sistema religioso, o somos los que pertenecemos a ese sistema. Deberíamos de entender y comprender cuál es el significado de nuestra existencia. Deberíamos de ser honestos con nosotros mismos. Deberíamos de estar en el lugar que nos conviene estar y así ser felices con lo que tenemos. Los engañadores del alma y los hijos de Dios. Cuando descubramos el significado de la vida en nosotros mismos, cuando descubramos el por qué Dios en su gracia nos ha puesto en pleno siglo XXI, año 2025, para continuar el legado de todos esos hombres y mujeres maravillosos de la historia. Cómo comenzó en la eternidad todo, cuando vemos y nos damos cuenta que Él, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, en su infinito amor, en su gracia, porque eso es Dios, es gracia, es amor. Él es la representación de lo divino, Él es la divinidad, Él es lo infinito del amor en la humanidad, en los ángeles, en los arcángeles, en los querubines, en los serafines, en las huestes celestiales, en el planeta Tierra, en el universo, porque la manifestación del amor es Dios. Pero cuando el ser humano se da cuenta a través de su conciencia, a través de lo que es un ser viviente con espíritu, el ser humano pierde los rasgos de la divinidad,
pierde lo que verdaderamente debería de ser el ser humano, porque es una obra de Dios y Dios es amor. Cuando Dios en su infinito amor comenzó a ordenar y a crear las estrellas, los planetas, las galaxias, cuando comenzó a ordenar el universo, también creó un paraíso y en ese paraíso puso ángeles, ángeles que velaban por la eternidad de Dios, puso arcángeles que velaban por el cuidado de la eternidad de Dios, puso querubines que adornaban el paraíso de Dios, puso serafines para que en esas huestes celestiales la divinidad de Dios caminara en esa maravillosa obra del amor de Dios. Pero por sobre todas las cosas, no los hizo ni los creó en serie, ni los hizo y los creó para comportarse como los humanos se comportan. Ellos, Dios los había diseñado y creado autónomos, únicos, porque les había puesto su libre albedrío, como también los humanos tienen libre albedrío. Y en ese libre albedrío vemos a los ángeles, a los arcángeles, a los querubines, a los serafines en la eternidad de Dios, tomando decisiones propias, actuando como cada uno de Dios quería, cada uno de ellos quería actuar. Esa es la manifestación de la eternidad. Entre esas huestes celestiales estaba el arcángel Luzbel, el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel. Los tres comandantes de la eternidad, los tres comandantes del universo, los que tenían la divinidad de Dios, porque a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios le dio a conocer. Cuando vemos la manifestación de Dios, cuando vemos los misterios de Dios, cuando vemos la revelación de Dios a través de su Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros, podemos hablar de lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, en esa manifestación de la divinidad de Dios a través del arcángel Miguel. Nos damos cuenta que el arcángel Miguel sería la divinidad de Dios a través de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, a través de la manifestación de la divinidad del arcángel Gabriel sería todo lo que Dios a través del arcángel Miguel haría, porque el arcángel Gabriel sería la representación de la más íntegra y sincera divinidad de Dios para el servicio del arcángel Miguel. Pero podemos ver también a través del libre albedrío al arcángel Luzbel, que con su libre albedrío tomó la decisión de manipular y controlar a todos esos ángeles que él comandaba. ¿Y dónde están esos ángeles que el arcángel Luzbel comandaba? Están en el Edén de Satanás, están en el paraíso de Satanás, están en las huestes de la quinta dimensión y siendo espíritus, siendo ángeles que comanda el diablo, Luzbel, Lucifer, Satanás o como se le quiera llamar. Esos ángeles vienen y se encarnan en seres humanos que no tienen el más mínimo respeto de lo que son, que no tienen el más mínimo respeto de la divinidad, que utilizan el nombre de Dios solo para manipular y controlar al ser humano, que utilizan las sagradas escrituras para someter al ser humano. Son los engañadores de almas, llenos de ángeles de la quinta dimensión. El porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, quiénes somos, cuál es el origen de cada uno de nosotros, si somos los seres humanos que solo estamos llenando un espacio para ser títeres de la religión, o somos los hijos de Dios que hemos venido para hablar de la gracia del amor de Dios, que hemos venido para hablar de los misterios de la Biblia, que hemos venido para poner al descubierto al sistema religioso, a esos que engañan
a los seres vivientes, pero que también hemos venido para que el ser humano se dé cuenta que tiene alma, que a través del poder de la gracia de Jesucristo, a través del amor de Jesucristo, logren entender y comprender que hay un solo Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, que hay un solo nombre dado a los hombres para que el hombre o mujer a través del nombre de Jesucristo pueda obtener lo que desee conforme a los deseos de su corazón. ¿Quiénes somos? El porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra. ¿Cómo podemos descubrir y poner al descubierto a esos engañadores del alma del ser humano? Cuando Luzbel toma la decisión con su libre albedrío de enfrentarse al arcángel Miguel y al arcángel Gabriel, él tomó la decisión de convertir su propio reino en el reino del Edén de Satanás, para no solo enfrentarse a los ángeles y arcángeles que comandaba Gabriel y que comandaba el arcángel Miguel, sino que para controlar y manipular a los seres vivientes en este planeta Tierra. Cuando vemos la simiente de la serpiente, hombres y mujeres que vivieron en este planeta Tierra miles de millones de años, porque en la existencia de Adán y Eva que fueron hombre y mujer creados, diseñados en la perfecta voluntad de Dios, con cuerpo, espíritu y alma. En esa perfección de Dios venía la eternidad de Dios, venía la representación de Dios en estos dos personajes, pero también entre esos dos personajes vivían millones de seres vivientes, millones de seres humanos que comúnmente se conoce como la raza de la simiente de la serpiente, hombres y mujeres que no tenían alma, hombres y mujeres que vivían como viven hoy en día todos los vivientes, nacían, crecían, se reproducían y luego morían. No así con Adán y Eva, ellos eran la representación de la divinidad de Dios en este planeta Tierra, pero con su libre albedrío, pasó allá con el arcángel Luzbel, con su libre albedrío pervirtió la divinidad de Dios. Con ese libre albedrío, Eva también tomó la decisión de pervertir la gracia de la divinidad de Dios, y por eso es que todos los vivientes pasaron a ser mortales. La simplicidad de la grandeza del conocimiento de la Biblia, pero también en esa simplicidad del conocimiento de la Biblia están los misterios mejor guardados para los hijos e hijas de Dios que quieren verse en el espejo de la palabra, que quieren atreverse a no pasar como pasan todos los vivientes en este planeta Tierra. Los hijos de Dios dejaron el legado de la fe. Los hijos e hijas de Dios demostraron el porqué de su existencia en este planeta Tierra, no como hijos de los hombres, no como hijos de la simiente de la serpiente, sino como hijos del amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, en esa perversión que se dio en la eternidad allá con Luzbel. Luego en esa perversión que se dio allá en el huerto del Edén con Eva, en esa perversión de la mezcla de los genes, vemos cómo el ser humano perdió la oportunidad de venir en la divinidad de Dios en cuerpo, espíritu y alma, por cuanto el ser viviente tomó la decisión de ser parte de los engañadores de almas. ¿Quiénes son los engañadores del alma? Son todos esos miles de millones de ángeles, de billones de ángeles que estuvieron en la eternidad con el arcángel Luzbel.
Esos mismos ángeles son los que están al servicio del arcángel Luzbel para tomar el control de la raza humana, de esos hombres y mujeres que no se atreven a hacer lo que su palabra dice, de ser hombres y mujeres, hijos de Dios. Prefieren ser engañados por bastardos de la quinta dimensión antes que verse en el espejo de la palabra, antes que darse cuenta que son la divinidad de Dios en la tierra. Venden como lo hizo Luzbel, como lo hizo Eva, como lo hizo la simiente de la serpiente. Venden su carácter, venden su dignidad, venden lo que son por intereses bastardos, los engañadores de almas. Dice en el libro de Génesis, en el capítulo 6, verso 1 al 5. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, conociendo los engañadores del alma. Cuando descubramos el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, cuando tengamos el valor suficiente de tomar el control en cada uno de nosotros, de saber que no hemos venido para ser parte de la manada, no hemos venido para ser parte de esos que quieren controlar nuestra mente, que quieren controlar nuestro espíritu, que quieren controlar nuestra alma. Hemos venido para demostrar que somos los hijos e hijas de Dios. Hemos venido para dar testimonio fiel del único y soberano Dios, de nuestro amado Señor Jesucristo. En el libro de Deuteronomio capítulo 4, verso 29 al 30, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita poder entender y comprender que no hemos venido a comportarnos como los religiosos, no hemos venido para seguir los patrones establecidos por el Edén de Satanás, no hemos venido para ser parte de un sistema más, mucho menos hemos venido para creer en ilusiones apoteósicas de religiosos que sabemos que lo único que tienen es ángeles de la quinta dimensión controlando y manipulando a todos aquellos que se quieren dejar controlar y manipular, porque si hay algo bien cierto, que estos bastardos abren las puertas de sus chiqueros y es la gente de que entra allí, es la misma gente prestándose a ese juego religioso, el Edén de Satanás. Cuando descubramos que no hemos venido para prestarnos a esos juegos, cuando descubramos que hemos venido para salvar almas, no para engañarlas, hemos venido para que el ser humano conozca
y reconozca que tiene alma, que conozca y reconozca que esa alma está siendo alimentada con el poder del Espíritu Santo, que ese Espíritu Santo está dentro de cada individuo que quiere conocerse a sí mismo, que quiere conocer la grandeza de Dios. Hemos venido para hablar de las maravillas de Dios. Hemos venido para hablar de que hay un único y soberano Dios. Hemos venido para ser testimonio de que solo hay un nombre dado a los hombres en el cual se puede ser salvo. Hemos venido también para poner al descubierto al sistema religioso. Hemos venido para que todo aquel que quiera hacer contacto con la vida eterna se dé cuenta que esa manipulación de llamarse ungido es un bastardo que lo que toma es el control a la posición del único y soberano Dios. Cuando ustedes ven la palabra ungido, significa Mesías. ¿Cómo puede ser que un mortal se diga ser llamar Mesías? ¿Cómo puede ser que un personaje en la tierra, porque se pone la triple corona papal, porque controla y manipula el sistema, porque controla y manipula la política, porque tiene el control económico, diga llamarse representante de Dios en la tierra, diga llamarse el vicario de Dios en la tierra, poniendo al descubierto los engañadores del alma del ser humano. Ellos hablan bonito, ellos se visten bonito, ellos se crean sus propios títulos de ungidos, de carpas catedrales, de profetas de los santos de los últimos días, de apóstoles de la luz del mundo, de vicarios, de papas, de representantes de Dios. Son el Edén de Satanás, engañadores de almas. Ningún hijo de Dios que vino a este planeta Tierra, ninguno en la historia de la iglesia vino para hacerle la venia a esos sistemas. Ninguno vino a estar a favor de ellos. Antes prefirieron que les quitaran la cabeza. Antes prefirieron que los quemaran en hoguera. Antes prefirieron que los crucificaran. Antes prefirieron que hicieran cualquier atrocidad con ellos. Antes que cualquier cosa que ellos pudieran ponerse a favor de estos sistemas. No nos confundamos, no hemos venido para estar jugando a que pertenecemos a esos sistemas. No hemos venido a estar jugando a favoritismos humanos. Hemos venido a demostrar que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar de la gracia del amor de Jesucristo. Hemos venido para demostrar que tenemos la continuidad de esos hombres y mujeres que corrieron al campo de batalla, que por la gracia divina fueron de bendición hasta el día de ahora, por esos millones de seres humanos que quisieron conocerse a sí mismos, que quisieron conocer a Dios dentro de ellos, pero también pagaron el precio más caro, poniendo al descubierto a esos engañadores de almas. No somos la excepción. Hemos venido para primeramente hablar del amor, de la gracia de Jesucristo, para poner a Jesucristo por sobre todas las cosas, no solo en la tierra, sino también en el cielo, porque eso es lo que hacen los hijos de Dios, eso es lo que hacen los ángeles, eso es lo que hacen los arcángeles, eso es lo que hacen todas las huestes celestiales. Dale la honra y la gloria al único y soberano Dios, a nuestro amado Señor Jesucristo. Vean lo que hacen el Edén de Satanás. Vean lo que hacen esos ángeles de la quinta dimensión que se encarnan en
seres vivientes en este planeta Tierra, llenos de espíritu de la quinta dimensión, se autoproclaman apóstoles de Jesucristo, se autoproclaman ungidos de carpas catedrales, se autoproclaman vicarios, representantes de Dios en la tierra, se autoproclaman profetas de los santos de los últimos días. Son el Edén de Satanás, engañando el alma de los seres humanos. Somos los hijos de Dios en pleno siglo XXI, año 2025, poniendo al descubierto a los engañadores del alma, pero también somos la voz del ángel mensajero, hablando de Jesucristo como el único y soberano Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, hablando que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo. Vemos ese poder de Luzbel en el libro de Job. En el libro de Job, capítulo 1, versos 6 al 11. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en toda tu misma presencia. Reconociendo los engañadores del alma. ¿Cómo podemos estar a favor de esos engañadores de alma que toman la posición de Dios, que toman y quieren usurpar el trono de Dios, que se atreven los muy bastardos a tomar el nombre de Jesucristo en vano para autoproclamarse vicarios, profetas, apóstoles ungidos? ¿Cómo podemos estar a favor de semejante bastarsidad, de semejante idolatría, de semejante cosa? Como hijo de Dios, tenemos que saber cuál es nuestra misión en este planeta Tierra. Como hijo de Dios, tenemos que saber que los que nos antecedieron, humanamente hablando, no les fue nada bien. Humanamente hablando, pagaron el precio más caro que se podía pagar, pero por sobre todas las cosas dieron testimonio de lo que eran, dieron testimonio de lo que tenían. Vean cómo el sistema, desde que se fundó allá en el huerto del Edén hasta el día de ahora, lo que hacen es ofrecerle al ser humano iglesias de la prosperidad. Lo que hacen es hacerle creer al ser humano que con el bolsillo lleno tienen la gracia de Dios. Lo que hacen estos bastardos es construir templos bañados en oro para hacerle creer al ser humano que allí está la gracia de Dios. Vean el contraste de lo que hace el Espíritu Santo, llenar el alma del ser humano. Y aunque esos seres humanos anduvieron en las peores condiciones en este planeta Tierra, ellos sabían que habían venido a este planeta Tierra como un pequeño recreo de la vida, pero que en ese pequeño recreo de la vida aprovecharon a hablar de la grandeza de la eternidad, aprovecharon a hablarle a los
seres vivientes del amor, de la gracia de Dios. Eso es lo que han hecho los hijos de Dios, a lo que hacen esos trasnochados que se dicen llamar los representantes de Dios en la tierra. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo nos permita poder entender y comprender el significado de la vida. En el libro de Salmos, capítulo 62, verso 1 al 2. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré mucho. Sigue diciendo el salmista en el Salmo 120, 1 y 2. A Jehová clamé, estando en angustia, y Él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Si la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, sí, el conocimiento de nosotros como seres humanos nos diéramos cuenta de ese amor, de la gracia de Jesucristo dentro de cada uno de nosotros, nos daríamos cuenta del poder de Dios que está en cada uno de nosotros, nos daríamos cuenta de cómo funciona el Edén de Satanás, nos daríamos cuenta de cómo es que esos espíritus de ángeles de la quinta dimensión están obrando en estos engañadores de almas. Nos daríamos cuenta de el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra. Nos daríamos cuenta de todo lo que está aconteciendo, no solo a través de los humanos, sino a través de ese mundo de los espíritus. Viéramos esos espíritus cómo obran y manipulan a través de los seres humanos. Viéramos a esos que se dicen llamar creyentes o hermanos, viéramos a esos falsos amigos, viéramos la manipulación de los engañadores del alma, si tan solo nos diéramos cuenta de qué es lo que Dios ha hecho y está haciendo en cada uno de nosotros. Sigue diciendo la grandeza del poder de Dios a través de su Espíritu en los profetas, en el libro de Isaías, capítulo 14, verso 12 al 14, donde habla el poder de Dios, como también ese poder de Luzbel estaba en la eternidad. En el verso 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del monte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso es lo que hace siempre el arcángel Luzbel. Querer usurpar el trono de Dios. Eso es lo que siempre ha hecho el arcángel Luzbel y sus ángeles. Usurpar el nombre de Dios, usurpar la gracia del poder de Dios. Eso es lo que ha hecho, está haciendo y continuará haciendo, no solo desde la quinta dimensión, sino también en la esfera terrenal, tomando el control de los seres humanos. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, verso 11 al 17, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, en toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onís,
de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creados hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita poder entender y comprender el significado de la vida. Que podamos entender y comprender que siempre ha habido, hay y habrá en este planeta Tierra hombres y mujeres que se atrevieron a correr al campo de batalla, que se atrevieron a no quedarse callados a lo que el diablo con sus ángeles hace, engañando el alma de los seres humanos, que se atrevieron a hacer lo que eran, hijos e hijas de Dios. Cuando descubramos las metas del ser humano, cuando descubramos el origen de nuestra existencia en este planeta Tierra, cuando descubramos el autoconocimiento, cuando descubramos a Dios mismo dentro de cada uno de nosotros, tendremos el conocimiento pleno del porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra. Descubriremos dentro de cada uno de nosotros el origen de la gracia de Dios. Descubriremos que no estamos aquí por pura casualidad, que no hemos venido para ser parte de todo este sistema político, religioso, eclesiástico, social. Hemos venido para dar testimonio de las maravillas y grandeza de Dios. En el Nuevo Testamento, ya en el libro de Mateo, en el capítulo 10, verso 26 al 28, dice el Espíritu Santo, Jesucristo mismo, hablándole a los hijos de Dios. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que os digo y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Que la gracia de Jesucristo nos permita ser la continuidad de todos esos creyentes de la historia de la iglesia. Sigue diciendo Mateo en el capítulo 16, verso 24 al 27. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno
conforme a sus obras. En el capítulo 12 del libro de Mateo, verso 43 dice en adelante: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega y la halla desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7. Y entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrapados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Que la gracia de Jesucristo nos permita poder entender los misterios de la Biblia. Que sea el amor de Jesucristo cuidando siempre nuestra alma. Que podamos entender y comprender cómo es que funciona el mundo de los espíritus de la quinta dimensión. Cómo es que esos ángeles de la quinta dimensión han tomado el control de este mundo a través de esos hombres y mujeres que son instrumentos del Edén de Satanás para engañar el alma de los seres humanos. En el libro de Marcos capítulo 13, verso 21 al 22, entonces si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos, los engañadores de almas. Cuando nos damos cuenta del significado de la vida, cuando nos damos cuenta del porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, cuando descubrimos los misterios de la Biblia, cuando vemos que no nos estamos enfrentando a carne ni sangre, sino al arcángel Luzbel, a ese arcángel que tiene el control de miles de millones de ángeles en el Edén de Satanás, y que esos ángeles se están encarnando en engañadores de almas en este planeta Tierra. Contra ese sistema se han enfrentado en toda la historia de la iglesia los hijos de Dios, y contra ese sistema se enfrentarán los hombres y mujeres de Dios en este planeta Tierra. Sabiendo y reconociendo los engañadores de almas, predicamos a Jesucristo, predicamos el mensaje del evangelio eterno. En el libro de Juan, capítulo 14, versos 6 al 14, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieres también a mí, si me conocieres, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también,
y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, porque para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Gracias, Salvador de la vida. Gracias a nuestro amado Señor Jesucristo, que podemos entender y comprender el significado de la vida, que podemos entender y comprender el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, que logramos entender y comprender que no hemos venido por pura casualidad, no hemos venido para estar jugando a la religión, no hemos venido para estar aceptando dogmas, credos ni tradiciones, no hemos venido para vivir como todos los vivientes. Vean los vivientes en su cuerpo y espíritu cómo viven. Nomás aparece un religioso engañador de alma, lleno de espíritu de la quinta dimensión, que se hace llamar profeta de los santos de los últimos días, y son millones de seres humanos siguiendo eso. Nomás se presenta un vicario, representante de Dios en la tierra, lleno de oro y de plata, con todo el poder no solo del imperio romano, sino que del imperio papal, y son millones siguiendo a ese representante de Dios. No, más viene un trasnochado que se dice llamar el Mesías, porque ungido, eso significa Mesías, se autoproclama Mesías, y van el poco de tataratas a seguir a esos bastardos de la quinta dimensión. Eso es lo que se ve, eso es lo que se está llevando a cabo en este planeta Tierra. Cuando descubramos a los engañadores de almas, también descubriremos al único y soberano Dios. Descubriremos al Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Haremos contacto con nuestra alma y haremos lo que Jesucristo dijo: cosas más grandes verán, cosas más grandes harán, y no lo que están prometiendo esos que se dicen llamar ungidos, esos que se dicen llamar profetas, porque ellos lo que están prometiendo son puras ilusiones apoteósicas. Lo que Jesucristo prometió es la salvación del alma de los hijos de Dios. Lo que Jesucristo prometió es un reino eterno. Lo que Jesucristo prometió es la fe, la confianza, la seguridad, la certeza de que hemos venido de la eternidad y vamos para la eternidad. Lo que el Edén de Satanás hace es puras señales de inventos humanos, puros juegos religiosos, puras cosas que inventan ellos mismos en este planeta Tierra. Si son tan buenos y se dicen llamar Mesías, ¿por qué no hacen un universo como el Mesías? Si son tan buenos y se dicen llamar representantes de Dios en la tierra, ¿por qué no hacen lo que hizo Elías, Enoc, Moisés, Daniel? ¿Por qué no hacen lo que hicieron los profetas de Dios? Honrar y glorificar el único y soberano nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Pero vean, cuando ellos se llenan de esos ángeles de la quinta dimensión, se autoproclaman Mesías, se autoproclaman ungidos, se autoproclaman profetas, se autoproclaman vicarios, sin el más mínimo conocimiento de la gracia divina, solo con el simple hecho de que hay millones de seres vivientes que no tienen respeto por sí mismos y caen en las garras de estos engañadores de almas. En el libro de Romanos capítulo 1, verso 1 al 17, dice el Espíritu Santo a través de Pablo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él
había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia, paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios es revelada por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 16, verso 17 al 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causa divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Que la gracia de Jesucristo nos permita siempre estar atentos y dispuestos a su gracia, que podamos entender que no hemos venido para hacer esos juegos religiosos, para hacer creer que somos parte de esos sistemas. Hemos venido para confrontarlos directamente. Hemos venido para ponerlos al descubierto. Hemos venido para decirles que son engañadores de almas. Hemos venido para demostrar por medio de la bendita palabra de Dios, que es el libro de los libros, algo que ellos solo lo tienen de adorno, porque no tienen ni el más mínimo conocimiento de la revelación bíblica, no tienen ni el más mínimo conocimiento de los misterios de la Biblia. Por eso es que, llenos de espíritu de la quinta dimensión, lo único que hacen es inventar toda clase de miedos, toda clase de paralelismo, toda clase de
ilusiones apoteósicas para controlar y manipular la mente de los seres humanos, para que el ser humano viva a través de ese miedo psicológico que estos engañadores de almas meten al ser humano. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicias, cuyo fin será conforme a sus obras. Vean lo que hacen esos engañadores de alma y vean lo que han hecho los hijos de Dios. Los dos usando el mismo nombre, pero unos para manipular y controlar la mente del ser humano y otros para que el ser humano libere su alma, para que el ser humano haga contacto con la divinidad. Uno, los engañadores del alma, usando el nombre de Jesucristo para pisotearlo y para que el ser humano no pueda a través de su alma ver a Jesucristo, sino que lo vea a ellos como la salvación de ellos mismos. Eso es lo que hacen estos engañadores de alma. Por eso es que tenemos que estar conscientes de quiénes somos. Tenemos que estar conscientes de el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra. Tenemos que estar conscientes de cuál es la misión que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros lo sabemos. Basta que nos tomemos el tiempo para hablar con Dios a través de su Espíritu Santo. Basta para que nos sentemos un rato a hablar con la gracia de la divinidad. Dice en el libro de Efesios, en el capítulo 6, verso 11 al 18. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Sigue diciendo el Espíritu Santo en Colosenses capítulo 2, verso 2 al 4, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Sigue diciendo el Espíritu Santo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis
ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Los engañadores de alma, vean cómo es que el Edén de Satanás obra. Vean cómo es que los engañadores de alma actúan. Jamás un hijo de Dios se autoproclamará ungido. Jamás un hijo de Dios se autoproclamará profeta. Jamás un hijo de Dios se autoproclamará vicario. Los hijos e hijas de Dios vinieron para proclamar al único y soberano Dios. Los hijos e hijas de Dios vinieron para dar testimonio del único nombre dado a los hombres en el cual se puede ser salvo. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y en segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 10 al 17. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya en segunda de Pedro, capítulo 2 del 1 al 6. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus soluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé,
pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y sí, condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, hablando de los engañadores de almas, que los engañadores de alma en este planeta Tierra también cumplan su misión, hacer lo que el Edén de Satanás tiene que hacer, para que la manifestación del poder de la gracia de Dios se manifieste en aquellos que se atreven a hacer lo que son hijos e hijas de Dios. Estamos hablando a todos los continentes, estamos hablando a todo ser viviente, que la gracia del Señor Jesucristo llegue a través de su Espíritu Santo en todos esos hombres y mujeres que quieren conocer el único y verdadero evangelio, el evangelio eterno, que es el evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo, el evangelio de la gracia, del amor de Jesucristo. ¿Dónde está la diferencia entre el evangelio eterno, el evangelio del amor de Jesucristo en el ser humano, a esos engañadores de alma? Que esos engañadores de alma siempre se van a autoproclamar toda clase de cosas para alejar al ser humano de lo que es la gracia de Dios. El Espíritu Santo hace que el ser humano sea autónomo, único, sea hijo de Dios, sea hombre o mujer, con el conocimiento de la gracia divina en este planeta Tierra. Apocalipsis capítulo 12. Versos 7 al 12. Después hubo una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegrados cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Los engañadores de alma, esos engañadores de almas que son instrumentos del Edén de Satanás, se les tiene una buena y gran noticia. Ya su padre, el diablo, no está en el paraíso acusando a los hijos de Dios como lo hizo con el gran Job. Fue arrojado a la tierra, y hay de aquellos que se presten a ser engañadores por estos espíritus de la quinta dimensión. Los hijos e hijas de Dios que hemos venido de la eternidad y vamos para la eternidad. El diablo Luzbel ya no está acusándonos en el paraíso. Él sabe, el diablo, que nuestra alma ya no puede ser tentada, nuestra alma ya no puede ser acusada, nuestra alma ya no puede ser condenada. Por eso es que utiliza
a todos estos vicarios, a estos que se dicen llamar ungidos, a estos que se dicen llamar apóstoles, profetas, porque son el Edén de Satanás, engañando el alma de los seres humanos en este planeta Tierra. Somos la voz del ángel mensajero que continuaremos hablando del único y soberano Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, pero también somos la voz del ángel mensajero, poniendo al descubierto a esos engañadores de almas. Muchas gracias.